Muy buenas noches, buenas noches. Por acá veo a Winston, eh, hermana Áñez, Dora Patiño, hermana Rosalinda, buenas noches. Y quienes se están conectando en este momento también. Buenas noches, profesor. Un gusto de saludarla, hermana. Buenas noches. Muy De buenas igual manera. noches. Vamos a esperar, como siempre, unos 4 minutos para poder iniciar el tema. Bienvenido, Felipe, ¿cómo Winston. estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Muy buenas Gracias por la noches. invitación, Felipe. Bienvenido, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Quisiera saber si es que se me escucha bien el audio, caso contrario, para añadir un poco más. Sí, gracias. Sí, se Buenas escucha noches, bien, profesor. profesor. Buenas noches, Muy bien. profesor. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches a todos. Que Dios lo bendiga. Para quienes ya estamos, solo recordar, hace un par de horas he recibido sobre todo la información de un grupo de hermanas que nos acompañan, que no van a poder estar el día de hoy debido a que están participando de un retiro en estos días, así que seguramente la próxima, el sábado, les tendremos de vuelta. Profesor. Bien, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Carlos, ¿me escuchas? Buenas, profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué Preparándome bueno. para el estudio. Muy bien. Hermana Áñez, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Después de tanto tiempo que se deja ver usted por las redes, sobre todo por este medio, Sí, es verdad. espero que esté bien. Mm, Lo mismo digo de Dora Patiño, se nos fue por un buen tiempo, ¿eh? Buenas noches, profesor. Es un gusto estar con ustedes. Recién, bueno, me pongo en este momento, ¿no? En la pantalla. La clase anterior no he estado presencial, pero sí ya he leído toda la información que nos ha enviado. Muchas gracias. Está muy Bueno, interesante. de acuerdo, de acuerdo. Bien, pues un poco para ir anticipando quienes ya estamos aquí, hoy nos va a acompañar para la segunda hora con una presentación importantísima, el magíster Winston Paz, ¿sí? Ya en su momento vamos a hacer la presentación de vida desde este momento le agradezco muchísimo por haber tenido esa delicadeza de apoyarnos el día de hoy. Aquí Juan, gracias por la invitación. Muy bien, No sé, ¿te Winston. conocen acá como Juan o como Felipe? No sé cómo llamarte. Mira, a veces me llaman por los dos nombres o por uno o por otro. Yo igual ya entiendo. Tú eres el mismo, ¿no? Ya. Sí, sí, soy el Ok, mismo. todo claro, todo claro. Sí. Hermana Rosalinda, muy buenas noches nuevamente. Buenas noches. Bien, pues creo que ya vamos a empezar entonces. Bienvenida Nilda, ¿sí? El día de hoy también te contactas. El sábado pasado no pudiste, pero igual has seguido ya las grabaciones y sobre todo el material que hemos podido compartir. Bien, para este momento entonces tengo
preparado por acá y voy a compartir con ustedes eh, el tema relacionado a las éticas del cuidado. He hablado mucho, ¿verdad? Porque hemos aprendido de que si no me cuido, pongo en riesgo a los demás y viceversa. Si los otros no se cuidan, pues me ponen en riesgo. Entonces, las éticas del cuidado en este tiempo tienen mucho que decir y mucho que enseñar, sobre todo a la sociedad que tanto lo necesita, ¿no? Estoy tratando ahora mismo entonces de compartir pantalla. No sé si ya pueden ver ustedes. Aún no. Todavía Pero no. Aún no. ahora sí. Ahora sí. Muy bien, perfecto. Pues tenemos acá entonces el tema general hacia una ética ecohumana, que es prácticamente el tema que nos convoca durante este mes de enero y febrero, y luego hemos ido ya yendo por algunos aspectos específicos. La ética del cuidado, que vamos a hablar un poco en esta primera parte, y luego vamos a hablar sobre los sistemas de salud en pandemia, desafíos que nos presenta también. Y en esta ocasión nos va a acompañar el magíster Winston, ¿sí? Vayamos entonces ahora directamente a ver qué es esto de la ética del cuidado. En cuanto a definición, pues nosotros podríamos decir que la ética del cuidado es una corriente ética, valga la redundancia, que se centra en la importancia de las relaciones interpersonales y la atención hacia los demás como fundamental para la moralidad. Esta perspectiva pone énfasis en la responsabilidad, el cuidado, la empatía y la consideración hacia los demás como elementos esenciales para tomar decisiones éticas. Fíjense ustedes, aquí tenemos prácticamente ya un panorama, pero también tendríamos que preguntarnos y por qué surgen las éticas del cuidado, ¿no? Y para hacer algo de historia sobre la ética del cuidado, presento acá sobre todo a Colbert, que fue un psicólogo estadounidense también él, que de alguna manera nos presenta la forma como el ser humano es capaz de desarrollar el sentido ético, o mejor para entendernos, para desarrollar la moralidad. Entonces, Colbert considera que para desarrollar la moralidad se necesita avanzar por tres niveles. El primer nivel, llamado preconvencional, tiene dos etapas. La primera, orientación al castigo y la obediencia. Voy a explicar luego un poco más. La segunda etapa, orientación al intercambio y beneficio propio. El nivel convencional, que es la etapa 3, sería la aprobación social y mantenimiento de las relaciones. La etapa 4, orientación a la autoridad y el mantenimiento del orden social. Y luego Colbert nos habla de un nivel postconvencional o principios éticos. Y aquí él también presenta dos etapas, que sería en este caso la etapa quinta, el contrato social y los derechos individuales, y la etapa sexta, principios éticos universales. Este material lo van a tener, por supuesto, ustedes. Simplemente quiero presentar algunos detalles respecto al nivel preconvencional. Para entendernos mejor, por ejemplo, un bebé, un infante, prácticamente estaría en esta etapa preconvencional. Eh, Sobre todo un niño siempre espera que papá y mamá solucione los problemas, ¿verdad? Y está a la expectativa de qué es lo que hacen ellos para seguir las pautas referenciales, ¿no?
como que no tiene una autonomía propia para decidir, ¿no? Y sobre todo decidir responsablemente, ¿no? Así para entendernos mejor. Mientras que en la etapa convencional es cuando poco a poco el ser humano va ganando autonomía. Este principio que en algún momento habíamos mencionado, la clase anterior, ¿no? Dentro de bioética, el principio de autonomía ser regla, norma para uno mismo, pero desde una madurez, no encerrarnos en nosotros mismos, eso no es autonomía, sino más bien de considerar y hablar de una autonomía porosa, es decir, que también soy capaz de salir al encuentro de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque considero que mi libertad crece en la medida que se torna responsabilidad por los otros, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en el nivel convencional, el punto de referencia prácticamente en cierta medida estaría relacionado a lo que dice el grupo. Me dejo llevar por lo que ya está establecido, ¿verdad? Y considero que debo siempre estar pendiente de este punto, es decir, de lo que diga la autoridad, de lo que las normas me indiquen, pues el cumplimiento de las normas, de los principios establecidos, como que me garantiza tranquilidad. Eh, el nivel postconvencional es prácticamente ya donde se vive una madurez plena y se entiende mejor la autonomía según Colbert. Ahora, he planteado esta referencia a Colbert, sobre todo para hacerle una crítica, quizá cuando ustedes lean un poco más de este autor, resulta que él hace, diríamos así, un estudio sobre el desarrollo del sentido ético, pero con frecuencia utiliza la población masculina, como es propio de aquella época, ¿no? Porque uno puede intuir que en cierta medida Colbert consideraba que las mujeres eran inferiores en cuanto a moralidad. Y les digo esto precisamente para avanzar a la siguiente diapositiva, porque será su alumna prácticamente o discípulo, ¿no? Carol Gilligan, quien le va a hacer una crítica muy grande a, a su maestro, a Colbert, porque considera de que las mujeres son tan iguales o mejores en muchos casos en moralidad respecto a los varones y que el hecho de ser mujer no implica ser inferior como antiguamente se consideraba, ¿no? Obviamente esto lleva y trae consigo también serias dificultades en el sentido de que la sociedad, al estar establecida ya, estructurada desde una visión netamente machista, digamos así, pues va a generar cierta dificultad y va a levantar polvareda Carol Gilligan con la propuesta que ella hace, ¿no? Ahora, lo que plantea Carol Gilligan podríamos indicar en estas líneas que aparecen acá, ¿no? Prácticamente lo que es su pensamiento, ¿no? Ella pone énfasis en las relaciones interpersonales como el contexto central para la toma de decisiones éticas. Se valora la conexión emocional y la atención a las necesidades de los demás, ¿verdad? Quizá Colbert apuntaba más a unos principios, diríamos así, un tanto abstractos, mientras que Carol Gilligan apuesta más por lo que hoy se conoce también como inteligencia emocional. Cuidado y atención. Se considera que las relaciones éticas se basan en la preocupación por el bienestar de los demás y la disposición de cuidar y ser cuidado. Fíjense ustedes si nosotros hubiésemos conocido un poco más las ideas que propone Gilligan, quizá nos hubiese encontrado mejor posicionados esta pandemia que generó enormes estragos en el mundo entero.
También ella habla de la empatía y la sensibilidad hacia las experiencias y sentimientos de los demás. Se busca comprender las perspectivas y necesidades de los demás para tomar decisiones éticas e informadas, ¿no? Esto de la empatía, quizá muchos conocemos ya este término, la capacidad que tenemos como seres humanos de ponernos, ¿no?, en el zapato de los demás. Utilizamos esta metáfora para decir, en el fondo, de ubicarnos en la situación del otro, cómo está, ¿no? Y no pasar de largo, ¿no? La contextualización de la ética se valora la consideración de las circunstancias particulares y las relaciones específicas en las que se encuentran las personas, ¿no? Este tipo de pensamiento incluso después lo vamos a encontrar recogido en algunas fórmulas teológicas, como es el caso de la teología cristiana, inclusive hasta podemos ver algunos vestigios en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, cuando se habla de las circunstancias. Por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica nos habla de eh, los fundamentos de la moralidad y dice que son tres. Uno que es el objeto, es decir, el bien que uno persigue en la vida. Otro dice que es la intención, es decir, lo que me mueve internamente a buscar este bien o a hacer el bien. Y el tercer punto sería la circunstancia, ¿no? Las circunstancias que de una u otra manera pueden ayudarme a conseguir el bien que busco o, dependiendo de las circunstancias, pueden agravar los males que yo esté realizando en la vida también, ¿no? Luego tenemos la ética de la responsabilidad. La toma de decisiones éticas se basa en el compromiso activo y la asunción de responsabilidades hacia aquellos por los que se tiene una conexión significativa, ¿no? Eh, Ella prácticamente hace una crítica a la ética de principios abstractos, como había mencionado ya, enfatiza la atención a las necesidades concretas y las dinámicas relacionales, quizá para entenderlo mejor, ¿no? Y a veces esto sucede en el ámbito académico. El estudiante aprende los conceptos, los memoriza de tal forma que hasta puede sacar 20 cuando se le toma un examen escrito, ¿sí? Por ejemplo, si le preguntamos a un estudiante que nos defina qué es la justicia, estoy totalmente convencido que si ha estudiado y ha memorizado, puede ser que desarrolle muy bien esa pregunta, ¿no? Pero de ahí, al preguntarle a ese mismo estudiante, ¿y tú eres justo? ¿Por qué eres justo? Probablemente se quedaría pensando porque es otro nivel. Una cosa es que yo haya aprendido el concepto de justicia y otra cosa es que yo en la vida cotidiana sea justo. Y a veces incluso me pregunte, ¿por qué tengo que ser justo? ¿Por qué tengo que ser honesto? ¿Por qué tengo que ser prudente? ¿Por qué tengo que eh, ser bondadoso? En fin. Luego tenemos la perspectiva de género, y aquí sí hay que indicar también la postura feminista a nivel ideológico, es la que prácticamente se ha agarrado tanto de esta autora Gilligan para muchas veces desvirtuar el pensamiento de esta misma autora, ¿no? Gilligan plantea la valoración de las virtudes tradicionalmente asociadas con las mujeres, como la empatía, la atención en el ámbito ético, ¿no? El desarrollo de la identidad ética, ella considera que la identidad ética está intrínsecamente vinculado al reconocimiento de las relaciones y la capacidad de responder a las necesidades de los demás, ¿no?, de manera ética, ¿no? Fíjense ustedes entonces cómo aquí prácticamente podemos nosotros resumir algo de lo que nos plantea en este caso el tema de eh, las éticas del cuidado, ¿no? Bien,
en este momento. Entonces vamos a abrir eh, micrófonos y pantallas. Quizá podríamos hablar desde el conocimiento de ustedes, de lo que hemos podido vivir en pandemia. ¿Qué ha significado para nosotros esto del cuidado? ¿Realmente hemos sido cuidadosos? ¿Realmente hemos aprendido? ¿Estamos en proceso de aprendizaje? Simplemente con decirles una pauta. Y esto les digo prácticamente de algo cercano que sucedió en el entorno familiar. Cuando apareció este virus peligrosísimo al inicio de la COVID-19, mucha gente lo tomaba a broma. Inclusive uno de mis tíos, pues él era bastante robusto, fuerte, casi nunca se enfermaba. Y él pues decía que la COVID era para los débiles, solo ellos morían con esa enfermedad. Y salió, empezó a ir a su trabajo, no usaba mascarilla porque él consideraba que eso era para los débiles. Creo que no pasó ni un mes, se infectó, él murió, infectó a uno de sus sobrinos más cercanos, ¿no? Y también murió. Fíjense ustedes a esos niveles en los que nos ha encontrado este virus de la COVID-19. No sé en el entorno conocido por ustedes, quizá si hay algo que quisieran compartir, va a ser bienvenido. Para nosotras, las hermanas, fue muy, muy triste, ¿no? Porque, bueno, buenas noches con todos y con todas, porque nosotras tenemos acá una clínica, una institución de salud, y entonces no estábamos preparadas para tener UCI. Y nos dijeron que teníamos que tener UCI para poder acoger a los pacientes que venían. Entonces, lamentablemente se tuvo que cerrar y solamente atender, ser un centro de atención para derivar a los pacientes hacia otros lugares. Y nosotras a nivel de la congregación, porque primero apareció en otros lugares, ¿no? Luego ya aquí en América Latina. Y las hermanas de Europa y de Estados Unidos nos advirtieron que tenemos que estar preparadas. Y entonces a nivel de clínica, el médico jefe tuvo que informarnos sobre la enfermedad. Entonces participaron las hermanas, la familia del Buen Socorro tenemos asociadas y también las familias nuestras, las familias que podrían eh, conectarse a través del Zoom. Fuimos informadas de los cuidados que tenemos que tener. Y sí, pues unas a otras tuvimos que cuidarnos, estar muy atentas a que sí, a que no, pero sí había hermanas que teníamos resistencia, ¿no? Decían que esas son cosas que, que se habla, que se dice, que eso no existe, ¿no? Bueno, aquí buena cantidad de hermanas se contagiaron porque tenían que estar en contacto con la población, llevándoles alimento, llevándoles, poniéndoles los tratamientos, ¿no? Tuvimos que conseguir también una planta de oxígeno, entonces los concentradores de oxígeno, fue muy, muy duro para nosotros ver cómo la gente a gritos ellos pedían el oxígeno y no se podía atender a todos, ¿no? Sí, cuando usted hace la pregunta es como que uno revive lo que ha vivido, pero a todos nos ha pasado unas experiencias similares, ¿no? Hemos perdido familias también, sí. Gracias, hermana Rosalinda. Sí, precisamente el día de hoy un poco empezamos a entrar eh, a ese campo que quizás nos ha dolido mucho de este tiempo de pandemia, porque todavía quedan secuelas. Hay duelos que no han sido superados, ni siquiera han sido vividos. ¿Por qué? Por la situación que se dio. No se podía, como tenemos por costumbre, por ejemplo, de velar a nuestros seres queridos. Ni siquiera se les podía ver. Se sabía una llamada por teléfono de que ya se dio su deceso,
y no sabíamos más. A lo mucho una fotografía, ¿no? De que, bueno, ya le estaban enterrando. Y con la desesperación y todo lo demás, vuelvo a repetir, ese proceso de duelo que debería haber sido llevado, encauzado, en muchos casos no se ha dado. Y estamos viviendo así. Imagínense, yo me pongo a pensar en adolescentes que han perdido sus papás. Y me atrevo un poquito más porque estamos en el ámbito también religioso acá. Imagínense ustedes, hermanas, que toque las puertas, ¿no? Una postulante o un aspirante que ha perdido sus familiares, ¿no? Y bueno, dice que tiene vocación, pero si no se le ayuda a superar ese proceso doloroso que ha tenido, probablemente va a generarle dificultades a la hora de discernir realmente también su vocación. Son aspectos importantes que se deben cuidar y tratar en algunos casos incluso a nivel profesional. Gracias, hermana, por compartir. No sé si alguien también se anima, por favor. Buenas Adelante, noches, buenas noches con todos. hermana, sí, adelante, disculpe usted, adelante. Sí, hermano. Hablando sobre la ética, también hemos podido experimentar desde nuestras realidades cómo los profesionales de la salud muchas veces olvidaron este juramento. Quizá a veces, me imagino por la desesperación, pero como que hicieron negocio de este dolor humano. Era pero excesivo las cantidades que cobraban para poner una ampolla, para poner un suero, para ponerles el oxígeno. Ha sido muy doloroso, ¿no? Eso yo lo he pasado en la familia, y lo triste era de que totalmente se olvidaron de su ética profesional, porque como que engañaban a la familia, no, ya está mejor, ya está mejor. Y cuando lo veían más grave, ya decían, no podemos hacer nada, deriven al hospital. Y llegaba a las puertas del hospital, el paciente estaba cadáver. Entonces yo estaba reflexionando sobre esto de la ética, cómo es que y cómo cada uno de nosotros tenemos que rescatar, si es que lo tenemos, ¿no? La mayoría de nosotros y de todos los seres humanos, ¿no? Comiendo, y esto causa muchos dolores en la sociedad, en las familias. Falta la ética en la persona, falta todo, ¿no? Yo lo veo así. Y estaba pensando desde cuándo, cómo nació que el hombre tenga derecho a agredir a la mujer. Yo estaba pensando, y como que la sociedad nos hemos acostumbrado a aceptar, como aceptamos la infidelidad del hombre. Y cuando la mujer tiene este desliz, la criticamos, la juzgamos. Pero como al hombre, la sociedad, como que les hemos dado el pase libre, que él sí puede ser infiel, que él sí puede golpear, que él sí puede maltratar. Gracias, hermana. Fíjese lo que acaba de decir usted, es una realidad. En el año pasado, me parece que hemos llegado a cerca de 300 feminicidios, solo el año pasado aquí en nuestro país. Imagínense ustedes, tenemos una sociedad enferma y que necesita ser curada, pero no solamente a nivel de medicina, sino internamente y en todas las dimensiones del ser humano tenemos que trabajarnos. Recordaba precisamente cuando usted, hermana, mencionaba de cómo se hizo negocio con el dolor de la gente. Es verdad. Yo en una ocasión traté de comprar paracetamol y me pedían 60 soles por un blister. Se imaginan ustedes, ¿no? Entonces ahí me di cuenta cómo el ser humano es capaz de convertirse en lobo para su propia especie. Y es más,
es capaz, ¿no? de desangrar a su propia especie y no tiene compasión. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar con esto de la ética del cuidado. ¿Hemos realmente nosotros aprendido a cuidarnos y a cuidar de los demás? ¿Realmente somos sensibles? En el concepto queda, es verdad, el concepto queda, pero como le decía, una cosa es aprender el concepto y otra cosa es aplicarlo en la realidad. Esa segunda parte depende muchísimo de las circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos cómodos, quizá pues nada nos afecta, pero ya cuando sentimos cierta incomodidad por lo que sucede en el entorno, entonces el ser humano trata de simplemente de cuidarse a sí mismo y a veces poner en riesgo a los demás. Pero hay que reconocer, a pesar de esas dificultades que hubo en pandemia, y seguro Winston en la siguiente hora pues nos va a especificar mucho más, hay que reconocer que hubo seres humanos, hubo personas, hermanos nuestros, que murieron tendiendo la mano a los otros, ¿no? Fíjense ustedes, por poner un ejemplo, en el instituto donde yo trabajo, el Instituto Juan 23, nuestro director falleció. Y él falleció porque se infectó atendiendo a la gente necesitada. Se le veía incluso en algunos casos que él estaba ayudando a limpiar los pollos para poder llevar la comida a la gente que no podía salir de sus casas, ¿no? Y lamentablemente se infectó y falleció, ¿no? Entonces, hay gente que ha dado la vida y es un testimonio enorme para nosotros. Como vemos también todo lo contrario en algunos casos. Solo para recordarles, entre las 7:40 automáticamente se corta la sesión, esperamos 5 minutos y luego retomamos ingresando por el mismo enlace. ¿De acuerdo? Bien, adelante. No sé si Winston quisieras, o por acá está Dora y Carlos, creo, Sí, perdón. gracias. Sí, Antes gracias. estuvo el compañero, Hawái dice. Perdón. Hawái. Gracias. Yo solamente quería hacer eco de lo que dice Carol respecto al género. Sí, para nosotras las mujeres realmente es así. Pues la empatía, por ejemplo, para nosotros es una situación muy fácil de llevar. Creo que por naturaleza somos así. Entonces, en toda situación difícil, especialmente en la pasada, ¿no? En la del COVID y actualmente también, siempre estamos tratando de cuidar a los nuestros y a los demás también. En la situación en la que nos hemos puesto en riesgo todos, pues la mirada siempre ha sido, sí, hacia nosotros, pero también hacia los nuestros, a los más cercanos, a nuestra familia y también a los amigos. Han habido muchas personas que pues toda su familia o los que eran parte de su familia estaban en una situación difícil, estaban contagiados, pero dentro de nuestro corazón estaba la inquietud de cómo hago llegar una ayuda a aquel vecino, a aquella familia que está necesitando, ¿no? O sea, esa empatía, ese sentimiento de ponerse en el lugar del otro, en ese sufrimiento, en el sufrimiento personal también. Para nosotras las mujeres es fácil y la verdad que lo que dice Carol me encanta porque pues lo pone, lo subraya, ¿no? La naturaleza del ser humano. Quizás pues, en los varones es un poco menos, les cuesta o tienen que acostumbrarse, pero en nosotras las mujeres sale así como una cosa natural, muy fácil. El cuidado a los demás, y en este caso especialmente en la ética. Y hay muchas cosas que nos preocupan en la ética que a veces para nosotros es algo difícil de poder resolver si no tenemos el apoyo de los demás. Necesitamos un poco más de apoyo, de comprensión también de los demás hermanos, de los varones, ¿no? Entonces, pues me encantó esta reflexión de Carol respecto al género. Gracias. Muchas gracias, Dora. Fíjense ustedes, hace ya un año pude leer un artículo de una compañía de seguros de aquí de Perú que hacía un poco la reflexión sobre la equidad de género.
Y pues esta compañía, como maneja cuestiones económicas, decía, ¿no?, que el Perú, en comparación, por ejemplo, con Chile u otro país, ¿no?, un poco más, entre comillas, desarrollado que nosotros, el Perú debe esperar como 50 años para que realmente haya equidad. Fíjense ustedes. Imagínense escuchar eso en nuestro tiempo, en pleno siglo XXI, lo cual quiere decir que efectivamente queda muchísimo por trabajar. Y a veces por parte de los varones y otras veces también es algo ya que está en la misma sociedad, porque en algunas circunstancias son las mismas mujeres quienes nos enseñan a ser machistas a los varones. ¿Sí? Y yo les cuento una anécdota. En una ocasión, en una escuela de padres, una abuelita nos decía, ¿no? Yo siempre a mis hijos les he educado en los valores. Y decía, a, a mis hijas, pues siempre les he dicho que son iguales que los varones y que evidentemente tienen que estudiar, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, se me ocurrió preguntarle, ¿y cómo educó usted a los hijos, a los varones? Y ella dijo, cuando tú te cases, hijo, por ningún motivo estés planchando, por ningún motivo estés lavando, porque eso lo va a hacer tu esposa. Entonces yo me quedé sorprendido porque, claro, por un lado le decía a sus hijas de que nunca se dejen mandar por el esposo, que deben ser autónomas, pero por el otro lado también a los hijos les decía de que ellos deben ser los reyes, entre comillas, que tienen sus subordinados en casa, ¿no? Fíjense, entonces falta mucho, mucho por trabajar a todos los niveles, ¿no? Adelante, Carlos, discúlpanos que te haya Buenas hecho noches. esperar. Buenas noches con todos, buenas noches hermanas. Lo que pasa es una historia muy real que yo lo he vivido acá en mi hogar. Bueno, yo soy padre y madre, vivo, tengo un solo hijo y a mi hijo le dio el COVID y fue triste para mí. La ética del cuidado es una palabra bien hermosísima porque es para el ser humano y yo lo pasé. Yo soy una persona que sufría del asma y sin saber que mi hijo se había contagiado en la empresa, yo sufría la debilidad del ser humano, me parece que son los sentimientos y sufría demasiado. Tan solo verlo a mi hijo y no podía hacer nada. Y él se contagió una, dos, tres en la empresa y me partía el Mm. corazón. Sufría enormemente, pero él me decía, papá, te amo, me voy de la casa porque sé que si te contagio, papá va a ser horrible. Mi hijo tomó una decisión, partió de la casa y vino cuando estaba sano. Pero yo oraba, le pedía al Señor que lo cuidara a mi hijo, que me dé las fuerzas. Y cuando uno va a un hospital, en la cama sucia, así donde uno va, santo Dios, hermano, bastante cama y todos amontonaditos y nadie, no había protección alguna. Yo lo he visto con mis ojos y sentí el dolor y tan solo verlo a mi hijo es algo horrible